capítulo introductorio vamos a ver una primera aproximación que son los tipos de datos abstracto y los módulos. Esta presentación está basada en los libros y presentaciones escritos por Kenneth Louden de lenguajes de programación o Programming Language. Iniciaremos este capítulo con la definición de tipo de dato abstracto. Primero que nada hay que entender qué es lo que es una abstracción. La abstracción se centra en las características esenciales de un objeto en relación a la perspectiva de un observador. Por ejemplo, en la figura podemos observar que, si bien es cierto, hay un objeto gato que tiene una serie de cualidades, dependiendo del observador yo puedo extraer ciertas cualidades específicas a lo que le interesa al observador. Por ejemplo, en el caso de una persona de ciudad, ve al gato como una mascota y obviamente todas las acciones que haga ese gato van a estar relacionadas como una mascota. Por ejemplo, regalonearlo, darle de comer, mantenerlo con buena salud, etc. En el caso de una persona de campo, el gato se convierte como un instrumento para poder capturar ratones y cuidar, ¿no es cierto?, el ambiente del campo. La figura retrata de que hay ciertas operaciones que son definidas de acuerdo a la perspectiva del observador. Ahora, dentro de lo que es un tipo de dato abstracto o tipo abstracto de dato, bueno, en este caso tiene un formalismo y es un modelo matemático compuesto por una colección de operaciones definidas sobre un conjunto de datos para el modelo. En este caso, los tipos de abstracto de datos o tipo de dato abstracto son definiciones que yo voy a poder hacer como usuario de un tipo de dato. Y lo fundamental es saber que ese tipo de dato tiene un conjunto de operaciones y datos que van a ser transformados. Recordando lo que vimos en la materia de la segunda prueba, dentro de lo que es la definición de los tipos de datos, tenemos datos que son predefinidos en el lenguaje y que tienen características que hacen que yo me abstraiga de la implementación. Por ejemplo, cuando yo sumo o multiplico dos valores enteros, yo no tengo que entender si esta operación se hizo a nivel de bit o se hizo a nivel de corrimientos de bit o de byte o shift o la estructura o la arquitectura del computador, sino que yo sé que tengo una operación que es específica para ambos valores, ¿no es cierto? Y está escrito en un formato que yo lo entiendo. Por otro lado, están los tipos definidos por el usuario que nosotros vimos, que dentro de esos tipos de datos definidos por el usuario están los enumeradores, los subrangos, etc. Y bueno, básicamente el usuario puede definir esos datos, uno puede ver la estructura interna de esa definición en todo el código, por lo tanto es accesible a todo el código. Y cualquier cambio que yo quiera realizar sobre ese código, obviamente tengo que revisar que no impacte en el resto de lo que yo ya he implementado. Y lo otro que tampoco tiene es que no hay definidas operaciones sobre los datos, o no puedo definir operaciones nuevas sobre esos datos. Hay operaciones obviamente que son parte de estas estructuras definidas por el usuario, que son básicamente poder accesar esos datos, poder accesar a los valores de esos datos, por ejemplo en el caso del enumerador y los subrangos. Dentro de estos conceptos de creación de estos nuevos tipos de datos, tenemos que entender que lo que buscamos es poder organizar nuestros tipos de datos de una forma que sea más eficientes, que sean eficientes y que sean sustentables para poder desarrollar una buena programación. Sería muy deseable en un lenguaje poder tener un mecanismo para construir tipos de datos con tantas características de un tipo incorporado como sea posible. Y ojalá puedan aportar las siguientes propiedades, que puedan definir un método de tipo de datos y operaciones sobre ese tipo de datos. Todas las definiciones deberían estar reunidas en un mismo lugar y las operaciones deberían quedar asociadas directamente con el tipo. Las definiciones no deberían depender del detalle de la implementación y las definiciones de las operaciones deberían incluir una especificación semántica, que se entienda en el fondo qué es lo que está realizando cada una de esas operaciones y cuáles son sus limitaciones y restricciones. Además, nos gustaría que
un procedimiento que pueda reunir en un solo sitio todos los detalles de la implementación y de las operaciones, y restringir algunos accesos a la implementación, cosa que los usuarios no puedan, los usuarios que utilizan o que son clientes del código que yo he implementado, no lo modifiquen. Se podrían resumir en dos conceptos. Uno, que se llama la encapsulación, que busca la recolección de todas las definiciones relacionadas sobre un tipo de datos en un solo módulo o en un solo objeto, ¿ya? Y poder de alguna forma restringir estas operaciones sobre esa localización. Lo importante en el fondo es que yo pueda construir un elemento o un objeto que tenga operaciones relacionadas al problema que estoy resolviendo. Y también, por otro lado, yo lo que espero que cumpla, ¿no es cierto?, con lo que se denomina el ocultamiento de la información. O sea, la idea es que yo este objeto o esta construcción abstracta o tipo de datos que estoy realizando tenga operaciones, pero esas operaciones se conozcan a nivel semántico y sintáctico, pero no cómo se realizó su implementación, y eso que se separe en forma independiente de lo que desarrolló el programador. Y esto es que cuando yo construya código y utilice esos tipos de datos, yo solamente me preocupe de utilizar la implementación pública, o sea, la que me está permitida, y si hay algún cambio, este cambio se haga con las personas que desarrollaron esa implementación, y que cuando se recompile no tengan un impacto en el código que yo ya he escrito. O sea que estas dos propiedades son fundamentales para mantener códigos de gran tamaño, para mantener la seguridad de ese código y una serie de características deseables en la implementación. Esto veremos que estas características también las tienen otros paradigmas de programación más avanzados y que son fundamentales y que son el kernel de esos lenguajes. Ahora, dentro de lo que es, como ya hemos hablado, dentro de lo que es la definición del tipo de datos, tenemos un conjunto de operaciones sobre ese tipo de datos, y de alguna forma tenemos que aprender a poder diseñar esa especificación. Y existe una notación que se denomina especificación algebraica, que me permite describir tanto la sintaxis como la semántica de ese tipo de datos. ¿Ya? Generalmente uno lo confunde estos mecanismos de definición con lo que es un TDA, pero en la práctica la especificación algebraica es una forma de diseño que me permite guiar mi construcción de un TDA, incluso de elementos más avanzados como las clases y los objetos que vamos a ver más adelante. La idea es que yo pueda especificar estas propiedades de operaciones que yo voy a definir sobre un objeto, y también las propiedades de semántica. Obviamente las propiedades semánticas son cuáles operaciones se pueden hacer entre las operaciones que yo definí, cuáles son sus restricciones, cuáles son los elementos que retornan, etcétera. ¿Ya? Y pueden un poco ser difíciles de implementar. Nosotros, la verdad, que dentro de lo que es el curso vamos a realizar algunas especificaciones algebraicas dentro de lo que son los tareas más comunes, así que no debería ser complicado, pero en la práctica hacer una especificación algebraica de objetos complicados o más complejos no es fácil, ¿ya? Porque las ecuaciones de alguna forma tienen que cumplir ciertas propiedades de consistencia. En la especificación algebraica vamos a formalizar las operaciones, la sintaxis y la semántica de las operaciones que vamos a definir en nuestro tipo de datos abstractos. Dentro de lo que son el contenido de la materia, llamaremos a la especificación sintáctica como la firma o signature del tipo. Y en el caso de la especificación semántica, nosotros definiremos un conjunto de axiomas que definen cómo se realizan estas operaciones y cuáles son las restricciones a partir de la definición de la semántica que ya se explicó anteriormente. Ahora, como podemos ver, una de las cosas que tenemos que tener claro dentro de lo que es la especificación algebraica es entender el concepto de función matemática. Básicamente, la especificación algebraica va a estar compuesta de dos partes. Una donde yo voy a definir la sintaxis de mi tipo de dato abstracto, y la semántica. Recuerden que la semántica está
relacionada con las restricciones que van a tener mis operaciones, los potenciales errores y las operaciones correctas que yo puedo realizar. Por otro lado, la sintaxis, como ya podemos recordar de las pruebas anteriores, está relacionada con la estructura, ¿no es cierto? O la forma, ¿no es cierto? O la forma, ¿no es cierto? De cómo yo voy a escribir estas operaciones. Ahora, cada operación las vamos a definir matemáticamente como una función. Para poder especificar la sintaxis de una especificación algebraica, podemos ver aquí que la fórmula matemática o la firma de tipo se representa como una función matemática. Esto significa, para que recordemos, que esta parte de acá indica que esto es un producto cartesiano, o sea que tengo una tupla con valores que están contenidos en A, en y B y en todas sus combinaciones. Por ejemplo, si el conjunto A está compuesto de 1, 2 y 3 y el conjunto B está compuesto por A, B, todas las tuplas que yo puedo generar en este producto cartesiano van a estar dadas por esa combinación: 1, A en ese orden, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A y 3, B. Es importante entender que todos estos son los elementos que están restringidos a los conjuntos de datos que están definidos en esta operación de producto cartesiano. Ahora, si son enteros y tengo dos tipos de datos enteros, tengo un conjunto de tipo de datos entero acá y tengo un conjunto de tipo de entero de acá, obviamente son todas las combinaciones que voy a poder tener de los enteros, que son muchas. Entonces, en este caso particular, las combinaciones que soportan nuestro problema son estas que están acá. O sea, yo puedo pasar 2, A, 3, B, 1, B, etcétera, todas las combinaciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que indica esta notación, que es el producto cartesiano. Volviendo a la definición de función matemática, sabemos que f es el producto cartesiano entre dos elementos, pueden ser entre todos los que yo quiera, que me llevan a C. Por lo tanto, yo puedo tener, desde el ejercicio que vimos anterior y los conjuntos que vimos anterior, es que si yo a esta función le paso como variables independientes A y B, esto me da resultado como C. Ahora, estos valores que pueden tener la función son obviamente los que define cada tipo de dato A, B. En el caso anterior definimos que tenía un conjunto restringido, o sea que yo podía decir, si tengo f, por ejemplo, A, eso me debería dar un resultado C sub 1. Si yo reemplazo la función 3, B, eso me debería dar un resultado X. ¿Ya? Entonces, lo que está representando esto es que básicamente tengo una función, tengo los parámetros que, hablando computacionalmente, tengo los parámetros que yo le paso a esa función y el retorno de ese tipo de datos. Y con esta notación matemática vamos a poder nosotros definir lo que es la sintaxis o la firma. En el caso de la definición semántica, utilizamos axiomas, por lo tanto, que son muy parecidos a son llamadas a funciones y que de alguna forma hacen comparaciones sobre lo que realiza cada uno de esos axiomas, ¿ya? Y que se parecen, que podrían pensarse que son parecidos a lo que se utilizan en Java, como el método equals, cuando yo voy preguntando cosas sobre objetos. Aquí tenemos una definición que está en el libro de Louden, donde podemos ver nosotros estas definiciones algebraicas, ¿ya? Como pueden ver acá, tenemos la definición de un tipo de datos que se llama pila o stack en inglés, el cual tiene un conjunto o un tipo de dato que es element. Si se dan cuenta, no se ha definido el tipo de dato en la definición algebraica, y se menciona que hay una importación de un tipo de dato booleano. Dentro de la definición de las operaciones
Si se dan cuenta, es lo mismo que vimos recién. Acá tenemos una función que se llama createTest, y lo que hace el createTest es que crea o retorna un stack o una pila vacía. Acá pueden ver que hay una definición de una operación que es poner o push, en donde yo lo que tengo es una pila a la cual le paso un elemento, y eso me retorna una pila con ese nuevo elemento y con el comportamiento que yo estoy buscando, que se va a definir obviamente en los axiomas, que es la especificación semántica. Acá solamente lo que estamos especificando son los elementos de tipo sintáctico. Por ejemplo, en el caso del create, lo que yo estoy diciendo es que si yo llamo a create stack, lo que voy a hacer es que esto me va a retornar como función una pila. Ahora, esa pila o ese stack es una pila, dentro del comportamiento que yo deseo, es una pila que está vacía, no tiene nada. ¿Ya? Luego tenemos aquí la definición de la función push. Si nosotros la colocamos acá, lo que yo estoy indicando es que yo le voy a pasar un stack, el antiguo stack o el stack que ya está creado. Le voy a pasar un elemento, ¿no es cierto? Y luego lo que me va a retornar es un stack. Ahora todavía no sé qué es lo que va a devolver, porque eso lo definen los axiomas. Ahí está la semántica, están las restricciones, la forma como van a operar estas operaciones. Aquí, como ustedes pueden ver claramente, solamente definimos la sintaxis, o sea, la forma que van a tener estas funciones. Bueno, una vez que ya defino para cada una de ellas, por ejemplo en el caso del pop que saca, estoy definiendo que yo le aplico esta función pop y lo que devuelve es un stack. Ahora el comportamiento o lo que va a sacar ese nuevo stack hay que definirlo acá abajo. Acá lo que podemos ver que cuando yo consulto y hago un top, le paso un stack y él me entrega un elemento. ¿Cuál elemento? Todavía no lo sabemos, tenemos que definirlo en la parte de axioma. Y si yo utilizo la función empstack, lo que le paso un stack como parámetro y él me debería retornar un booleano. En este caso yo creo que es más claro darse cuenta de que si me entrega un true quiere decir que la pila está vacía, y si me entrega un false debería ser una pila que tiene elementos. Bueno, luego viene una definición de variables para que sea más claro la especificación de los axiomas. Aquí pueden ver que tenemos una variable que vamos a denominar stack y otra variable que le vamos a llamar x, que va a ser de tipo elemento. Quiero recalcar nuevamente que no se ha definido el tipo de dato, ¿ya? Sino que se ha dejado abierto todavía, es una de las cosas esperables que nuestros tipos de datos puedan definir sus tipos de datos, ojalá en tiempo de compilación en tiempo de ejecución y no de compilación, para hacerlo más flexible. Bueno, acá como pueden ver es un poquito más complejo, porque aquí ya estamos hablando de la semántica o cómo operan estas operaciones que definía la sintaxis, pero aquí tenemos ya una idea. Por ejemplo, podemos ver que si yo tengo un empty stack y creo una pila vacía, esta tiene que dar verdadero. Si yo aplico la función empstack sobre el push, obviamente eso es falso, porque siempre, aunque tenga una pila vacía, yo siempre voy a estar colocando un elemento. Entonces se dan cuenta que estas axiomas definen una lógica de comportamiento. Luego, por ejemplo, cuando tengo un top y lo hago sobre una pila vacía, ustedes pueden observar de que da un error, porque obviamente una pila vacía no tiene top, no tiene un objeto para retornar. Sin embargo, si tengo una pila que contenga un solo elemento, sí puede retornar un top. Como pueden ver, la especificación de acá nos indica, la de acá arriba, es que cuando yo hago un top solamente visualizo el objeto, no lo saco de la pila, no hago una modificación de la pila. Y luego está el pop, que cuando yo tengo una pila vacía, obviamente si le trato de sacar un elemento, una pila vacía, eso me debería dar un error. Y en el caso del pop, si tiene un elemento, un solo elemento, él debería retornar el elemento que contiene. Bueno, podemos ver que dentro de lo que es del ejemplo anterior, podemos observar que el uso de la cláusula importaciones nos sirve para especificar las dependencias que tenemos con otros tipos. Podemos observar que la parametrización del tipo pila tiene un tipo de dato genérico, que eso es lo que vamos a insistir en la explicación del ejemplo, que hay una sección de operaciones que son las firmas, que es la sintaxis,
y que la sección de axiomas es la especificación semántica, o sea, ya lo hemos conversado, especificaciones de tipo de cómo funcionan, bueno, o cómo van a operar estas variables con sus restricciones los retornos y etcétera. Ahora, una de las preguntas que uno se puede hacer después de estudiar esto es, eh, bueno, es decir, bueno, cuando yo hago una buena definición algebraica. Podemos ver que en el contexto de las operaciones o de la sintaxis es fácil definir cuáles son las operaciones a nivel sintáctico, porque son las cosas que yo les voy a pedir, ¿no es cierto?, a mi objeto. Pero luego la pregunta es cómo defino, ¿no es cierto?, el contenido interno o la semántica. Por lo tanto, hay una pequeña regla o una regla simple para poder definir este objeto, sobre todo en elementos que son simples, tan simples como una pila o una cola. Entonces, aquí se puede apreciar en el ejemplo que hay 6 axiomas que fueron implementados. Pueden ver que aquí tenemos el axioma 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la pregunta es, ¿estará bien definir 6 axiomas? Entonces, para eso hay que entender algún par de cosas. Primero, que los axiomas se pueden clasificar en dos tipos, en axiomas que son de tipo constructor y otros axiomas que son inspectores. Los constructores crean nuevos valores de tipo. Por lo tanto, cuando yo creo una pila vacía, o creo o inicializo un objeto, lo que estoy haciendo es creado una pila vacía. En el caso del push, yo lo que hago es modifico la estructura, por lo tanto, ahora creé una nueva pila o una nueva estructura que tiene un contenido de un nuevo elemento. Esos son uno de los tipos de axiomas. Otro tipo de axiomas son los inspectores. Los inspectores están hechos para poder revisar revisar los contenidos internos del valor de la estructura o del tipo que yo estoy creando. En el caso de la stack, el pop me permite inspeccionar ¿cómo se llama?, la pila. El top inspecciona también, puedo saber el valor de la pila. Y el MP stack también es un inspector porque está viendo el estado de la pila, si está vacía o no está vacía. Bueno, debe haber un axioma por cada pareja de inspectores y constructores. Esta es la regla que les decía que es una regla simple para estos problemas que vamos a hacer nosotros. La idea es que nosotros tengamos tantos inspectores, tantos axiomas como inspectores y con pareja de constructores. En este caso, si nosotros miramos el ejemplo anterior, tenemos acá 1, 2, estos serían constructores, y aquí tenemos 3 inspectores. Por lo tanto, ¿cuántos serán los números de axiomas que yo tengo que crear como mínimo para poder definir la pila? Entonces, como se decía en la presentación, en la diapositiva, el número de axiomas va a estar definidos para este caso sencillo, o para tener por lo menos una regla sencilla, 2 constructores multiplicado por 3 inspectores. Por lo tanto, son 6 axiomas. O sea, cuando ustedes realicen un ejercicio de definición algebraica, deberían tener por lo menos como mínimo esa cantidad de axiomas. Bueno, también dentro de los axiomas se pueden ver que hay axiomas que son contradictorios o que producen errores. Estas definiciones son interesantes porque cuando hagamos nuestro diseño de nuestro TDA o tipo de extracto de datos o objeto o clase, nos va a servir para poder saber cuáles son las excepciones que podría tener o los límites que podría tener nuestra definición de tipo. Bueno, y los inspectores pueden clasificarse como predicados, inspectores que entregan valor booleano, o selectores, que son capaces de seleccionar algún elemento de la estructura de datos. Bueno, otro ejemplo de definición algebraica que podemos ver acá es la cola. En la cola, pueden ver ustedes acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos de cola, donde 2 también son
elementos de... Dos elementos son constructores y otros tres son elementos inspectores, por lo tanto, operaciones inspectoras, por lo tanto lo que tenemos acá son seis axiomas. ¿Ya? En este caso podemos ver que también tenemos las mismas operaciones de sintaxis, también tenemos la definición de las variables, pero también pueden observar que podemos definir algunos constructos alternativos para poder definir de mejor forma cómo se va a comportar nuestro tipo de extracto de datos, ya que el axioma está hecho para especificar la semántica y podemos hacer uso de este tipo de operadores. Sobre las notas de especificaciones algebraicas, las especificaciones suelen estar redactadas en forma funcional, o sea, dada lo que hemos visto, yo lo que hago es escribirla como una función y las operaciones las defino, o los axiomas, a partir del reemplazo de funciones sobre funciones. Así que no hay funciones vacías. ¿Ya? Las especificaciones se simplifican a menudo para facilitar la escritura del axioma. Por ejemplo, en la pila, la operación pop no devuelve la parte superior, solo la pila creada previamente, porque si lo hiciera de otra forma, lo que estaría haciendo en el fondo es un pop y un top al mismo tiempo. Entonces lo que se trata de buscar son operaciones que describan elementos o acciones mínimas. La clasificación de las operaciones en constructores e inspectores puede ser mucho más difícil de lo que hemos visto en estos dos ejemplos de cola y pila, porque la verdad que las estructuras más complejas son difíciles de definir en estas especificaciones algebraicas. Bueno, en el ejemplo de tipo de dato abstracto de la cola de la diapositiva número 12, el texto dice dquick, que es un inspector, ¿ya? Pero la verdad que en este caso particular dquick es un tipo de constructor que se llama no esencial. ¿Qué significa eso? Que es capaz de crear algo, ¿no es cierto? Pero esto puede ser reemplazado por otras operaciones que hacen los mismos. O sea, a partir de las operaciones o los axiomas más sencillos, yo podría hacer la misma operación del dquick. Entonces, por eso a esos constructores que se pueden construir, ¿no es cierto?, que le llamamos inspectores, se pueden construir a partir de estos controles, a partir de otros tipos de constructores. A eso se les dice constructores no esenciales, ¿ya? Y se agrupan como inspectores, ¿ya? Son constructores, pero al final, como son el reemplazo de otras funciones, se dejan desde el lado de los inspectores, o se clasifican como inspectores. Dentro de la mayoría de los lenguajes de programación, no existe un mecanismo específico para la implementación de los TDA. Sin embargo, la mayoría de los lenguajes que nosotros utilizamos y que son de tipo comercial lo implementan de una forma más débil, que se llama el módulo. En ciertos lenguajes más específicos o paradigmas que vamos a ver más adelante, sí hay mecanismos mucho más avanzados para poder hacer implementaciones del TDA y, más aún, agregar nuevas propiedades o nuevas funcionalidades a esa definición del TDA, que son los lenguajes orientados a objetos. Ahora, sin embargo, existieron lenguajes que trataron de poder hacer una relación o una especificación, o sea, una implementación que sea uno a uno con la especificación algebraica. Entre los lenguajes que tenemos, que ya no existen en el fondo, está el lenguaje ML, que tiene un mecanismo específico para hacer definiciones de TDA. La verdad que hoy en día no se ocupa y es considerado más bien como un lenguaje histórico, ¿ya? Pero sin embargo, ese lenguaje fue el pie para generar las futuras ideas, ¿no es cierto?, para organizar, ¿no es cierto?, los TDA de alguna forma. Una fue a partir del módulo, luego más adelante a partir de lo que es la definición de una clase. Aquí muestra un poquito que todo lo que hemos visto en forma más matemática también se puede traspasar a un lenguaje ML. En la primera parte nosotros podemos ver que a partir del constructo ABS-type o abstract type podemos definir el elemento cola a partir de element quick, que es igual a Q, que sería el concepto de la cola, y a partir de la sentencia element, que sería el elemento que defino yo en la lista, que es el que voy a estar manipulando. Y podemos ver que las operaciones van uno a uno. Tengo la creación de la pila, ¿no es cierto?, a partir de estos corchetes, que son lo que indica es que es una lista. Ya van a ver en algunos lenguajes que cuando yo defino una lista se define en esta sintaxis. Y acá podemos ver que dentro de esa sintaxis podemos ver que cuando yo le paso una lista y le paso una lista que en el fondo va a representar la cola,
Y un elemento es lo que va a hacer una concatenación de esa lista que tendría el comportamiento de una cola. Y lo mismo para poder eliminar elementos de una lista. Por ejemplo, acá tenemos una operación. Si yo tengo, por ejemplo, una lista, supongamos esto le llamamos list, y tengo A, B, C, y yo le digo a la lista, le aplico en ML el tile de la lista, él lo que va a hacer es retornarme esta parte, la cola. Ya veremos que en los lenguajes, en los lenguajes funcionales, a esto se le define la cola y a esto se le define la cabeza. Entonces, muchas de las operaciones que van a ver en estos lenguajes funcionales van a estar dadas por extraer la cola de la lista, o sea, todos los elementos que me restan sin la cabeza, o por ejemplo en este caso que yo a la lista le solicito la cabeza. Por lo tanto, en el caso de tener esta lista y aplicar un HD de list, lo que me debería responder el sistema es el elemento A, no list como lista, sino como elemento. Y bueno, podemos hacer concatenamientos, por ejemplo, de las listas para poder saber si esta lista contiene o no contiene valores. Ahora, lo interesante de esto es que esta es la especificación que tiene ML. Cuando ejecutamos ML, que si ustedes toman un intérprete de ML que existen y lo ejecutan, van a ver que lo que entrega al final es esa especificación de sintaxis que nosotros vimos en la definición de especificación algebraica. Bueno, dentro de lo que nosotros podemos observar es que el TDA cola en ML, la cola está parametrizada por el tipo ML, al igual que la especificación algebraica de la diapositiva 12, como les decía. ML implementa este tipo como A'. La cola se implementa internamente por medio de una lista, pero no es revelado por el intérprete. O sea, yo al ver lo que ejecuté en el ML, en este caso al ver la ejecución de ML, yo no veo que la implementación es una lista. Eso queda interno dentro de lo que es la especificación, que es una característica deseable, de que el TDA yo conozca sus operaciones y su semántica, pero no cómo se fue implementado. Y el ML requiere una implementación que sea de un nuevo tipo, por las listas que están incrustadas dentro del constructor Q. ¿Ya? Para ver esto realmente si cumple la especificación algebraica, habría que ver o demostrar la validez de las ecuaciones, que eso es más complicado. Con la implementación de tipo abstracto de datos, vamos a ver otro tipo de forma de implementación, que es el módulo. El módulo, a diferencia del tipo abstracto de datos, no tiene todas las operaciones de un tipo abstracto de datos, pero sin embargo tiene lo suficiente para poder implementar tipos de abstracto de datos en lenguajes más modernos. ¿Qué es lo que es un módulo? Se podrán dar cuenta que es muy parecido a la definición de tipo abstracto de datos. Un módulo es una unidad de programación con una interfaz pública y una implementación privada. Todos los servicios disponibles de un módulo quedan descritos en su interfaz pública y pueden ser exportadas a otros módulos, así como todos los servicios requeridos por un módulo deben importarse de los otros módulos. Si se dan cuenta, se parece o tiene varias propiedades que coinciden con el TDA. Ya vamos a ver que la definición de módulo es un poquito más débil en su construcción, pero sin embargo la mayoría de los lenguajes que hoy en día utilizan parte de esa implementación en diferentes grados. Básicamente, un TDA se limita por la definición de un único tipo y operaciones sobre ese tipo. Y este mecanismo de agrupación, de encapsulación y ocultación de información no es adecuado para grandes estructuras de programa. Por lo tanto, esto se flexibiliza para crear lo que se llama el módulo. Las clases definidas en la programación orientada a objetos son más dinámicas y versátiles que los mecanismos de TDA, ya que permiten de alguna forma formular el tipo y a partir o sea, nos permiten describir o definir un tipo, pero también agregamos nuevos mecanismos que ya veremos más adelante. Por lo tanto, los lenguajes de programación en general no ofrecen una buena implementación de los TDA, pero sin embargo nos ofrecen esta construcción más general que se llama módulo, y que una de las gracias más importantes que tiene es que es útil para estructurar y organizar grandes proyectos de software, que se aleja un poco al concepto del TDA, es más genérico, pero
también sirve de alguna forma para implementar los TDA y también para organizar de mejor forma el código. Bueno, retomando la definición de módulo, ya vemos que un módulo es la que exhibe una interfaz pública, la cual puede ser utilizada por otros módulos sin conocer la implementación privada. Todos los servicios que yo ofrezco hacia otro usuario que va a utilizar el módulo se definen a partir de la interfaz pública, y se pueden ser exportados a partir de constructos que cada uno de los lenguajes desarrolla. Así que en general un módulo ofrece servicios generales que pueden incluir operaciones de tipos, funciones u otras cosas que yo quiera dejar definidas como interfaz pública en mi módulo. Los módulos tienen buenas propiedades. Una es que el código de un módulo puede ser reutilizado a partir de la interfaz pública, y la implementación de un módulo puede cambiar sin afectar el comportamiento de los otros módulos que han utilizado un módulo en particular. Esta es una propiedad interesante, ya que muchos de los desarrollos que uno genera o realiza en su vida utiliza interfaces que ya están definidas por parte del implementador, y cuando el implementador se da cuenta que hay una falla o que se requiere una mantención, él puede cambiar la implementación de ese módulo sin que los clientes que utilizan el módulo particular o el módulo importado se den cuenta. Incluso esto puede ir más allá. Puede ser que el módulo haya sido implementado, por ejemplo, si estamos implementando un módulo de cola, haya sido implementado inicialmente con arreglos. Luego de un tiempo, según estos usuarios se dieron cuenta de que no era muy eficiente el uso de arreglos, y posteriormente se decide cambiar la implementación interna a listas con nexos para poder hacer una mejor administración de la memoria, etcétera. Y todos esos cambios son muy bruscos, ya desde pasar desde arreglo a listas con punteros u otro tipo de estructura de datos más eficiente, no debería conducir a reprogramar los módulos que han utilizado ese módulo o que han importado las interfaces públicas del módulo cola que se ha ido cambiando en el tiempo. Entonces es importante entender de que el agrupar o construir programas en forma modular ayuda mucho a poder reutilizar software, ayuda e impacta directamente en la mantención futura del software, y por eso es recomendable no hacer programaciones de tipo sábana, como le llamamos acá en Chile, o tipo de bloque, sino que descomponer el problema en varios tipos de datos o módulos para poder utilizarlo. Ahora, lo interesante es que la implementación de módulos, a diferencia del TDA, que vimos que la formalización de código de un TDA es específico a algunos lenguajes que de hecho ya no se utilizan, el módulo sí existen implementaciones en diferentes grados en todos los lenguajes, o pueden ser implementados en todos los lenguajes. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, esta figura que sale en el libro de Louden. Aquí lo que quiere indicar es que, por ejemplo, para nuestro taller que estamos realizando de hacer un pequeño compilador, nosotros tenemos varias partes muy claras dentro de lo que es el proceso de construcción de un compilador, o cómo yo desde un código fuente construyo el código final, el código objeto. Entonces estos pasos están muy documentados, están documentados y tienen fases que son coherentes, son cohesivas, y que dentro de lo que hemos aprendido sería lo que llamamos encapsulación. O sea, tenemos operaciones que están relacionadas a una operación, por ejemplo el escaneo o el escáner, que es detectar todos estos tokens dentro de lo que es el código fuente. Después está el parser para ver las relaciones sintácticas. Después está el analizador semántico para poder hacer el chequeo de los tipos o la construcción de los tipos en sus diferentes versiones. Y finalmente tenemos un módulo que, con toda la información que obtenía en los escáneres, en el parser y en el analizador semántico, nos permite construir el código objeto o el código ejecutable. Entonces, como pueden ver, un problema que es muy complejo puede ser dividido en diferentes módulos. De hecho, en la práctica, los escáneres han sido el escáner, el parser, los analizadores sintácticos han sido construidos por grupos diferentes de implementadores, cada uno especializado en ese módulo en particular. Y a medida que el software o el desarrollo o las versiones de ese código van avanzando,
estas librerías se van utilizando, recompilando y generando sistemas más complejos cada vez más, sin un impacto en la construcción del parser, del compilador completo. Los módulos suelen ofrecer una ventaja adicional, que son que los nombres que están dentro de los módulos, si han sido implementados dentro del lenguaje, no chocan con otros módulos. Entonces puedo tener variables, ¿no es cierto?, o tipos de datos tienen el mismo nombre, pero al estar dentro de un módulo en particular se pueden diferenciar, ¿ya? Y otra propiedad que les comentaba recién, que los módulos tienen una relación estrecha con la compilación por separado. O sea que yo puedo construir un módulo, no todos los lenguajes lo implementan así, pero hay lenguajes como Java, por ejemplo, que si yo hago cambios en un módulo, el compilador detecta el cambio en ese módulo, compila solamente ese módulo, y los otros módulos que están en objeto no son compilados y después se linkean para hacer la composición final del código objeto. Como les decía yo, los módulos pueden ser implementados en diferentes tipos de lenguaje, pero cada uno tienen mayores constructos para la implementación. Los mecanismos que son más detallados, lo hemos visto ya, fueron adoptados por lenguajes que ya no se utilizan, como Ada, que tiene una composición de módulos que se llaman paquetes. Y tenemos también ML, que separa la implementación de la parte sintáctica a partir de los constructos de estructura o structures. Los lenguajes que tienen mecanismos más débiles, y son algunos de los lenguajes que nosotros utilizamos para programación común, no tienen mecanismos tan fuertes o tan detallados como en el caso de Ada y ML. Sin embargo, contienen constructos para poder desarrollar esta modularidad. ¿Ya? En el caso de C++ tenemos la palabra clave namespace, que ya veremos cómo funciona, y en el caso de Java son los paquetes, que son agrupaciones obviamente de clases, que seguramente ustedes han trabajado en eso. Hay lenguajes sin mecanismo de módulos, pero a pesar de que no cuentan con un mecanismo de módulos, sí se pueden construir o simular esta implementación. Por ejemplo, en el caso de estos mecanismos más detallados, tenemos el caso de Ada, donde se puede ver, por ejemplo, que se define el paquete, se define la interfaz pública, ¿ya? Que estas son las funciones que pueden ser llamadas desde otro módulo o de un programa principal. Como pueden ustedes ver, se declara de una forma que no se vea el tipo de implementación interna que tiene, o de estructura de datos interna que tiene el módulo. Y en la parte privada ya se declaran los temas ya más de implementación y que no son visibles al usuario común y corriente. Esto no es visible, esta parte no es visible. También hay una cosa interesante, es el tema de polimorfismo paramétrico. O sea que yo defino un parámetro que defino un parámetro que no se define el tipo de dato, y que cuando en tiempos de ejecución es donde se declara este parámetro, o en tiempos también de compilación puede ser, se declara este parámetro y se define finalmente el tipo de datos. Como pueden ver en Quick, por ejemplo, el tipo de datos del elemento elem no está definido, y esto va a tener que ser definido cuando se instancie el módulo, ya sea en tiempo de compilación o en tiempo de ejecución. Eso va a depender del lenguaje que yo esté utilizando, ¿ya? Como ven, todos los retornos de tipo element son genéricos, ¿ya? Y eso es importante dentro de lo que es la implementación de un módulo, porque lo hace independiente de la implementación del tipo de datos, lo hace independiente de la implementación de la estructura de datos que estoy utilizando. Por lo tanto, es una ventaja que tiene la programación vía módulos. Bueno, acá hay un detalle de lo que les comentaba. La idea es que podemos observar la palabra generic para especificar una cola de tipo parametrizado. Como les decía, se le llama polimorfismo paramétrico. Se intenta, ¿no es cierto?, mantener ocultos los detalles de la implementación, y como lo podemos ver, no hay en ningún lado, excepto en la parte privada, la declaración de las estructuras de datos que se utilizan para la construcción del tipo de la pila. Se usan las declaraciones privadas, y la especificación del paquete va con un cuerpo y la implementación, ¿ya?, que puede estar en un mismo archivo o en archivos separados.
El ejemplo completo de nuestro programa Java, perdón, ADA, utilizando un ejemplo completo de este programa ADA utilizando un package es básicamente la declaración de cada uno de estas interfaces, como lo que hacemos en las firmas de tipo, muy parecido a las firmas de tipo, en donde ya declaro las estructuras de datos y cada una de las interfaces que son públicas. Y finalmente acá podemos ver ya la implementación de la cola, ¿no? O el uso, perdón, el uso de la cola. Entonces podemos ver acá que aquí se implementa también un tipo de dato, ¿no es cierto? Esto va a ser una lista, se oculta el tipo de dato hasta el momento que se utilice, y cuando yo utilizo el código como un usuario, en este caso por ejemplo yo llamo, especifico el tipo de paquete que voy a utilizar con el comando wish, que creo que lo hemos visto, y luego lo que hacemos es llamar, ¿no es cierto?, al paquete o instanciar el módulo de cola. En este caso ahora cuando creo una cola nueva que llama a este paquete que está acá, declara ya que t es de tipo integer, por lo tanto ya la estructura de datos aquí van a estar relacionados con tipo integer, y se le ha puesto un nombre intQuick para poder diferenciarlo como instancia. Luego con el operador punto yo puedo llamar a cada una de los métodos o funciones, mejor dicho, los métodos son para las clases, para poder llamar a cada una de las funcionalidades que he declarado en la interfaz pública. Como pueden ver acá se creó la instancia, y luego lo que se hace en este programa es utilizarla encolando el número 3 y después desencolando ese número. En el caso de ML, como nosotros vimos, hay una declaración de la firma de tipo, ¿no es cierto?, que es declarar la sintaxis de nuestro programa, muy relacionado con lo que son los tipos de datos abstractos, y que en este caso es para tipo cola, y luego yo en forma separada declaro ya la implementación, que en este caso es una implementación de tipo lista con el lenguaje de tipo ML que vimos en la sección anterior. Y aquí vemos también un ejemplo de uso. Aquí yo declaro una cola, ¿no es cierto? Se crea una cola vacía y esa cola vacía se le agrega el valor 3 que queda en la variable Q. Si yo a la variable Q le trato de ejecutar o tratar de ver el elemento que está al frente, yo llamo a la cola utilizando el punto para llamar al método correspondiente al módulo, y finalmente él me responde el valor que corresponde, ¿ya? Bueno, y así, obviamente uno puede ir operando sobre esa estructura como código cliente. Lo importante es entender que este es el código cliente que usa el módulo, ¿ya? El cliente, como ya vimos, no tiene que ver, no tiene idea solamente de la interfaz pública, no tiene que entender cómo fue implementado cada una de esas interfaces públicas. En este caso podemos ver que esto se declara, esta es la parte, se podría decir, de implementación, y que está declarada aparte en un código separado, y lo que es público y que es la que finalmente hace uso el usuario del módulo, en este caso particular de un tipo de trato de datos. ¿Ya? Ahora, para lenguajes que no tienen una implementación completa del módulo, pero sí implementan algunos constructos que permiten trabajar y compilar esto los módulos en forma separada, están C++ y los paquetes en Java. ¿Ya? Entonces, tanto C++ y Java no tienen módulos tan detallados como ADA y ML, pero sin embargo tienen mecanismos para poder controlar algunas cosas que sí me permiten en forma moderada implementar un módulo, y que evitan los conflictos de nombres y organizar el código en grupos, ojalá encapsulados y que tengan comportamiento de información importante. Los espacios de nombre, y para eso podemos utilizar lo que se llama los espacios de nombre y los paquetes en Java. ¿Ya? Como vimos recién, en general un módulo se utiliza, o sea, para poder utilizar las interfaces públicas utilizamos el punto, como en ADA, y en ML para referirnos a los nombres, a las funciones, a los elementos de cada paquete o cada nombre. Cada uno de estos idiomas tiene un mecanismo para desreferenciar automáticamente los nombres. En este caso es a partir del comando use, open en el caso de ML, using en caso de C++ para poder utilizarlo o importarlo. ADA tiene una sintaxis de dependencia explícita utilizando la palabra with para poder llamar al módulo,
En el caso de Java tenemos el class loader que busca automáticamente el código, y C++ requiere inclusiones, o sea, o explicitar en forma de inclusiones, que se utiliza la palabra clave include, para poder decirle al compilador que enlace esos módulos al código que estoy utilizando como cliente o como código principal. ¿Ya? El gestor de compilación de ML también lo hace dentro de lo que es la especificación del ML. En el caso particular de C, que no tiene una definición detallada de módulo, la verdad que tiene una descripción bastante débil. Sin embargo, existe la compilación separada de módulos y a partir de los constructos include uno podría emular módulos en C, que habitualmente se utiliza para cuando uno programa en este tipo de lenguaje. Por ejemplo, acá tenemos el archivo de cabecera quick, donde están las declaraciones solamente las declaraciones. En este tenemos la declaración de las interfaces. Como pueden ver, también yo como usuario tengo la responsabilidad de tratar de que el código no se vea, ¿no es cierto?, el traspaso o el tipo de estructuras que voy a utilizar para la implementación. Ahora en C es más difícil ocultarlo, y uno puede ver que aquí hay un puntero a esta clase. Y para poder crear de alguna forma este polimorfismo paramétrico, utilizamos algunos constructos que son poco seguros en la programación, que en este caso de la implementación en C, que es utilizar el tipo de datos void. El tipo de datos void es un tipo de datos que no tiene una definición, no es un entero, no es nada, se utiliza para poder implementar procedimientos en C antiguamente, pero que si uno lo coloca como puntero, el compilador lo interpreta que yo puedo pasar tipos de datos no definidos dentro del. Entonces puedo construir en este caso una interfaz para módulos en C sin conocer el tipo de datos hasta que lo compilo. ¿Ya? Tanto el archivo como código fuente como el código cliente se importan en la cabecera include con el llamado con el uso del include y el llamado al archivo con extensión .h. El enlazador o el linkeador se encarga de localizar esto en el código. Generalmente en esta declaración se coloca la ruta de donde están los códigos .h. Por ejemplo, si yo tengo tengo mi carpeta principal aquí que yo llamo mi código, ¿ya? Y dentro de mi código acá tengo el programa principal, por ejemplo a.cpp, y dentro de las carpetas que tengo en mi código se encuentra, por ejemplo, los .h. Si yo quiero incluir acá, hacer un include desde a.cpp a ese .h, yo tendría que colocar en el include interno de debería colocar en este include, debería colocar la ruta, o sea, ¿cómo se llama? La carpeta o directorio H y el HH que corresponda. No sé, por ejemplo, si tengo definido la cola acá, la defino acá, y esto está dentro de, aquí está el archivo quick. Entonces yo acá generalmente coloco la ruta de donde se encuentran los archivos. Entonces el linkeador busca esas rutas y hace la. Ahora, como decía yo recién, el construir módulos en C, como no tiene restricciones explícitas, obviamente toda la responsabilidad de la buena programación queda en manos de las habilidades del programador. Si el programador es desordenado para programar, si las interfaces públicas muestran la implementación, etcétera, eso va a ir en directa relación a un mal código. Entonces lo que se está tratando de acá de emular ese polimorfismo, haciendo quizás para mi gusto un poco más inseguro el desarrollo de este módulo. Bueno, acá hay un ejemplo completo en C donde se puede observar la declaración de o la emulación. Vuelvo a insistir que esto no es lo mejor, pero esa es la forma de emular este polimorfismo paramétrico. Las declaraciones de los métodos quedan declarados o de las interfaces quedan declarados en el .h, y ya la implementación final del código queda en el .c. Aquí está la implementación, y en el .h que vimos recién quedaría la declaración de cada una de esas funciones. En general en el .h
no solamente va la declaración de la interfaz, sino que va la documentación de lo que hace o lo que retorna cada una de estas funciones que he declarado en el módulo. Y finalmente, cuando lo quiero utilizar, yo lo que hago es llamar al punto H, que ese automáticamente va a cargar el código, ¿no es cierto?, el código que está declarado en los puntos H, y a su vez va a llamar al código C que corresponda. Y finalmente yo utilizo este código como código cliente. Aquí ya llamé a la implementación del módulo .h, a la interfaz pública, y posteriormente puedo ir utilizando, ¿no es cierto?, cada uno de los elementos que están dentro de esa cola, del módulo de implementación de la cola. Ahora, como pueden ver, no tengo namespace, nombres de paquete, por lo tanto yo lo que hago es llamar directo a las funciones del módulo. Eso es lo único que estoy haciendo, ¿ya?, con todas las consecuencias que trae eso. Los problemas que hay con los módulos son que son más simples que los tipos abstractos de datos, pero son más flexibles que los tipos de datos abstractos. Por lo tanto, los módulos no son tipos. Los módulos a veces se usan para imitar clases en orientación a objetos. Los módulos se suelen utilizar también para definir un tipo. Puedes, en algunas veces, referenciarlos puede ser puede ser complicado si el lenguaje no tiene de referencia de tipo simple, ¿ya?, con el caso de C. Los módulos son estáticos. Esto es una cosa importante, porque la diferencia que vamos a ver con la programación orientada a objetos es que el módulo, cuando se compila, va llenando los tipos de datos que están pendientes. Este tipo de polimorfismo paramétrico lo construye en tiempo de compilación, ¿ya?, no en tiempo de ejecución, como lo vamos a ver más adelante, que eso hace que sea diferente y más potente, ¿no es cierto?, la programación orientada a objetos. O sea, los módulos son artefactos construidos en tiempo de compilación, y el uso de un módulo se usa para imitar una clase, pero bajo esta base, ¿ya? Los módulos no controlan los valores de los tipos exportados, y esa asignación puede causar una aliasing indeseable. O sea que, como no son tipos los módulos, yo podría tener dos módulos que están que yo los podría, haciendo una mala programación, lograr que yo pueda referenciar, o sea, que una variable o un nombre referencia a una localización de memoria al mismo tiempo. O sea, eso no hay control de eso. Cada uno de los módulos funciona en forma independiente. O sea, por ejemplo, creo la clase nodo en un módulo para pila, creo también una implementación para cola, por ejemplo, pero uno de los módulos, un módulo me retorna un tipo de dato que es un puntero, y ese puntero también lo podría yo pasar como referencia al otro módulo, y ya no habría ningún control sobre ese tipo de referencia, a diferencia como lo hace los tipos de datos, y específicamente, como lo vamos a ver después, la programación orientada a objetos, ¿ya? Obviamente las pruebas no pueden ser apropiadas tanto en ML y en ADA por esa capacidad para poder controlar estos tipos de cosas. Y muchos de estos problemas que hemos visto ya está solucionado en la programación orientada a objetos, y los módulos han quedado más bien relegados a lo que es el tema de organización de código. Pero si no utilizamos orientación a objetos, también es una forma válida para poder organizar el código y utilizarlo para otras cosas. Y todavía existen problemas significativos, incluso en la programación orientada a objetos. Los módulos no exponen las dependencias y los módulos no expresan semántica. Ya que eso, como podemos ver, nosotros no tenemos una declaración clara de axiomas, por ejemplo, dentro de los módulos, como trató de hacer en su momento ML. Y la verdad que tampoco muchas de las dependencias tenemos que de alguna forma calcularlas o estimarlas o implementarlas a mano, que eso es un problema que se tiene todavía. Sin embargo, hoy día existen herramientas que me permiten detectar o configurar las dependencias en forma más cómoda, pero no es parte de la implementación del módulo. Bueno, los módulos, como decía, nos ponen las dependencias. Solo ADA documenta las dependencias con la compilación a partir de la palabra with, y las dependencias de aplicación ocultas pueden ser peores. La relación de orden es común. C++ hace un trabajo particularmente bien escondiendo estos, y ella utiliza un polimorfismo más bien restringido. Bueno, como les decía yo recién, no tenemos estos elementos para poder expresar la semántica, ¿ya? Y la verdad que esto ha sido ignorado hasta el día de hoy. Algún día quizás se tenga
una implementación como lo que vimos en las representaciones algebraicas para la especificación de la semántica. Bueno, dentro de la declaración o definición matemática de lo que es un TDA, hay una visión general y la verdad que están fuera del alcance del curso. Yo quisiera agregar algunas cosas importantes, que son entender de que cuando yo declaro un TDA tengo que tener en claro dos conceptos o dos requisitos importantes. Primero, la consistencia. O sea, cuando nosotros declaramos los axiomas, estos axiomas tienen que ser consistentes. O sea, no puede ser que un axioma que hace lo mismo tenga dos resultados diferentes. Por ejemplo, que yo pregunto por el EMPI de una cola, o sea, si la cola está vacía, le paso una cola y a pesar que esté vacía me dé dos resultados verdaderos o falsos. O sea, quiere decir de que dentro de los axiomas yo me equivoqué en el fondo y no tengo bien declarado o no tengo bien cubierta esa semántica. Y el caso de la completitud, que es una de las cosas que que uno debería preocuparse, es que si tengo todas las combinaciones entre los axiomas, dentro de lo que son los constructores y los inspectores, necesarios para poder explicar la semántica de mi problema. Y la verdad que eso es complicado de hacer. Entonces, para eso se implementa lo que se llama el álgebra inicial, que trata de medir la cantidad mínima de axiomas que yo debería tener dentro de mi álgebra que quiero definir. Después está lo que se llama el principio de extensionalidad, que lo que trata de ver es que si de todos los axiomas que yo tengo, para poder definir de alguna forma un parámetro para decir, mira, este axioma es parecido al otro, entonces se generan métricas o propiedades para poder definir cuándo esto es o sea, cuando un axioma es igual a otro, y eso está contenido en lo que se llama el álgebra final, donde básicamente yo restringo el número de operaciones de inspección a partir de este principio de extensionalidad, que en el fondo lo que indica es que si yo tengo, por ejemplo, un arreglo y lo he definido dentro de un axioma, la forma de diferenciar si un axioma es diferente a otro cuando está refiriéndose al mismo arreglo es que si los elementos son los mismos. Si los elementos son los mismos, son parte de esa álgebra final. Y cuando el álgebra final e inicial son iguales, puede decirse que hay una implementación única. Todas estas palabras que les he contado se resumen en una sola cosa. La pregunta es de decir, yo cuando defino mi álgebra de mi TDA, ¿están correctas los axiomas que yo he definido, que definen en el fondo la semántica de este TDA? Bueno, están todas estas restricciones que son más avanzadas y que hay que analizar. Pero para nosotros y para el fin de esta asignatura nos vamos a preocupar básicamente que los axiomas cumplan los principios de consistencia y completitud, y vamos a utilizar este principio de multiplicar la cantidad, el número de constructores versus el número de inspectores para obtener un número de axiomas que podría definir la matemática de la semántica y la matemática o el álgebra de mi TDA. Esa va a ser nuestra regla, no nos vamos a complicar con cosas más complejas. La verdad que cuando empezamos a definir el álgebra inicial y el álgebra final es mucho más completo, incluso en el libro de Louden no está definido claramente porque no es parte del libro y tampoco es parte del curso. Pero tengan en cuenta que en el fondo, para poder construir la matemática que define este diseño del TDA a nivel algebraico, hay que tener en consideración que la semántica es uno de los puntos más complicados de definir, y por eso también en muchos lenguajes no está implementado hasta el día de hoy. Bueno, estas son las referencias que les recomiendo que lean, y muchas gracias.